Bien, continuamos con otra de las preguntas que no me ha caído en el examen. Esta es la pregunta 7, parecida a alguna de las preguntas que sí me cayó o a la pregunta que hemos hecho ayer, que también era una pregunta sobre números reales, ¿no? Y sobre características de números reales. Entonces, bueno, esta pregunta creo que no es particularmente difícil ni polémica. Tiene muchos ejemplos, o sea, hay 5 afirmaciones que tenemos que comprobar. Sea A un número real, consideramos las siguientes afirmaciones. Entonces hay que comprobarlas para ver cuáles son proposiciones verdaderas sobre ese A número real. La mayor dificultad o el problema que algunos han tenido con esta pregunta en el examen es que, como veis en P, la adaptación de probablemente la escritura en látex o la formulación simple de esta proposición y su adaptación para el examen no ha funcionado bien. Entonces, se puede intuir lo que dice la proposición P, en las otras se ve claramente. Entonces, de nuevo, la proposición P, vamos a escribirla porque no se ve bien, pero lo que viene a decir P es lo siguiente. Si A no es un número entero, entonces se sigue de esto que la raíz enésima de A tampoco es un número, perdón, no entero, es Q, es racional, ¿no? Las fracciones, que bueno, incluyen también a los enteros. Entonces, esta es la afirmación. Cojamos A es un número real, sabemos que A es un número real que no es un número racional, o sea, no se puede representar como la ratio de dos números enteros. Es un número de los que tienen en forma decimal, expansión decimal que nunca se repite y nunca termina. Números como raíz de 2 o raíz de 3 o pi o etc. Entonces, no es una ratio de dos números enteros. Entonces, ¿qué pasa con la raíz enésima de A? Sabemos si la raíz enésima de A tampoco será una ratio de dos números enteros. Entonces, pensemos un poco sobre qué pasa cuando tomamos la raíz enésima de un número real. Entonces, la mayor parte de las veces que tomamos la raíz enésima de un número real, el resultado es un número, va a ser un número real, pero va a ser un número real irracional. Por ejemplo, pensemos en los números enteros, ¿no? Menos 1, 0, 1, 2, 3, etc. Cuando tomamos una raíz enésima, por ejemplo, empezamos con la cuadrada. Pues cuando empezamos con la cuadrada, los números negativos ya los tenemos que excluir. Y porque no están definidos no hay un resultado que sea un número real en este caso. Y los números que sí están definidos, los números reales positivos, la mayoría no son cuadrados perfectos. Entonces, los que no sean cuadrados perfectos, al tomar la raíz cuadrada, van a dar un número racional. Y los que son cuadrados perfectos, que son la minoría, van a dar un número que seguirá siendo, en este caso, un número entero. Por ejemplo, de los 10 primeros números, pues el 0, el 1, el 4 y el 9 son cuadrados perfectos. Y son 4. Los otros 6 no son cuadrados perfectos y por lo tanto dan números irracionales. Esta situación no cambia si en vez de z estamos trabajando en q, porque recordad, la definición de q, o una de las posibles definiciones de q, es un número que se puede representar como la ratio de dos números enteros. 3 medios, 5 quintos, menos un 128avos, etc. Y entonces la misma regla que aplicaba para los números enteros se aplica ahora, pero doblemente. Si tienes un número entero q y haces una raíz enésima, ahí hicimos la cuadrada, pero valdría para cualquier otra. Lo que pasa es que con cualquier otra, pues a lo mejor los números negativos sí se incluyen. En la raíz cuadrada no hay ninguna raíz cuadrada de un número negativo que sea un número real. En la raíz cúbica sí lo hay, ¿no? O sea, menos 2 es una de las raíces cúbicas de 8. Perdón, no de 8, de menos 8. O sea, hay una raíz cúbica de menos 8, que es menos 2. Pero decíamos, si tenemos una fracción, si A fuese, no lo es, pero si A fuese un número racional, pues sería de la forma x entre y entonces la raíz enésima, para que diese un número racional, el numerador x tendría que ser
una raíz enésima perfecta y el denominador tendría que ser también una raíz enésima perfecta distinta de 0. Caso contrario, pues generaríamos un número irracional. Entonces aquí claramente se excluyen esos casos y en todos los demás casos una raíz enésima de un número irracional va a ser un número irracional. Entonces esto es verdadero. Entonces vamos al siguiente caso. Entonces Q nos dice que si A es un número racional, entonces la raíz, espera, ¿cuál es? Creo que es la raíz, no se ve muy bien, es la raíz cúbica. Sí, creo que es la raíz cúbica. Es que está un poco pequeño, ¿eh? Entonces nos dice, si A es, en este caso es pertenecer, no pertenecer, si A es un número racional, entonces se sigue que la raíz cúbica de 1 más A no es, a su vez, un número racional. Entonces, un modo fácil de comprobar esto rápidamente es buscar si a uno se le puede ocurrir un contraejemplo. Y veréis muy fácilmente que sí. Sabemos que A, o sea, este, es un número racional, o sea, que se puede representar como una ratio de dos números enteros y esto incluye también pues, a los números naturales y a los enteros. O sea, que A puede ser un número como 3, 4, 5, 6, que son números racionales, 3 sobre 1, 4 sobre 1. Entonces se nos dice, la raíz cúbica de 1 más A es un número irracional. Pues no necesariamente, porque es muy fácil buscar un A que sumado a 1 dé un cubo perfecto. Y si da un cubo perfecto, entonces su raíz cúbica va a ser un número racional. Entonces, por ejemplo, pensemos en, no sé, en cualquier cubo. Por ejemplo, cojamos un número entero, cualquiera, y elevémoslo al cubo. Entonces, por ejemplo, 1. 1 al cubo es 1 por 1 por 1. Entonces, por ejemplo, si decidimos que A es 0, tenemos raíz cúbica de 1 y raíz cúbica de 1 es 1, que es un número racional, es 1 sobre 1. Entonces es muy fácil encontrar ejemplos donde A, siendo número racional, sumado a 1 y tomada la raíz cúbica, funciona. O sea, funciona. Quiero decir, funcionar aquí quiere decir es un número racional. Y es lo contrario de lo que dice esta afirmación. Esta afirmación dice, si A es racional, su raíz cúbica la raíz cúbica de A más 1 es irracional. Y no es cierto. Mayoritariamente va a ser irracional, pero puede ser racional. Si buscamos números tal que satisfagan la relación 1 más A es igual a B al cubo, donde B al cubo, donde A y B, perdón, son, por ejemplo, números racionales. O, por ponerlo más fácil, donde A y B son números enteros. Sí. Entonces, ya hemos visto que hay varias soluciones, ¿no? Por ejemplo, 0 lo satisface para 1 al cubo, menos 1 lo satisfaría para la raíz cúbica de 0, 1 más menos 1 es 0, raíz cúbica de 0 es 0, y es de nuevo un número racional, es 0 sobre 1, o sea que 0 nos valdría, menos 1 nos valdría, 2 al cubo es 8, por lo que 7 también nos valdría, y así sucesivamente. Por lo tanto, P es verdadero, pero Q, en cambio, es falsa. Entonces ya tenemos una verdadera, una falsa. Pasamos a R. Entonces, ¿qué nos dice R? R nos dice, también es raíces cúbicas, nos dice, si la raíz cúbica de A no es racional, entonces la raíz cúbica de 3 veces A tampoco es un número, perdón, me olvidé de poner
las q's. Tampoco es un número racional. Entonces este es muy parecido al anterior y de nuevo es muy fácil buscar un contraejemplo. Entonces, si 3a, si el producto de a, siendo a un número real el que queramos, incluyendo los números racionales y los números enteros. Entonces, si a es un número real cualquiera, que multiplicado por 3 da un cubo perfecto, entonces sí tendría, esta afirmación es falsa. Y es muy fácil buscarlo, ¿no? Por ejemplo, si definimos a como, si a es, por ejemplo, 3 al cuadrado, entonces 3a es 3 al cuadrado por 3 a la primera potencia, que es igual a 3 al cubo, que es 27. Y 27 es un cubo perfecto. La raíz cúbica de 27 es 3, que es un número racional, 3 sobre 1. Entonces ya hemos encontrado un contraejemplo y encontraríamos infinidad de ellos. No sería difícil encontrar infinidad de ellos. De hecho, valdría cualquier número donde a es igual a por lo menos 3 elevado a 2 por algún otro número, digamos b, elevado al cubo, donde b es un número entero, seguramente. O bueno, entero, por el tema de los negativos positivos, dependerá de la raíz enésima. Pero bueno, si decimos que b es un número natural, pues ya está. Ya nos sale siempre. Entonces, R es falsa, igual que Q. Bien, pasemos al siguiente. Y tenemos, ya hemos dicho la primera, P es verdadera, Q es falsa, R es falsa. Ya tenemos dos erróneas. Entonces vamos a importar de nuevo la imagen. Vamos a intentar hacerla más grande, porque claro, como es tan largo, a veces no se ven los resultados. Vale, así es un poco mejor. Aquí se ve muy bien. Y hemos visto hasta ahora que P es verdadera, Q es falsa, R es falsa. Entonces pasamos a S, a ver qué nos dice S. Entonces S nos dice, si A es un número racional, entonces A es un número racional, entonces de esto se sigue que A al cubo menos raíz de A también es un número racional. Entonces lo más fácil siempre es buscar un contraejemplo. Y yo creo que este es bastante obvio. Salta a la vista que es bastante obvio. Hemos dicho que cuando tomas la raíz enésima, en este caso es la cuadrada. Sí, no hay ningún signo, es la raíz cuadrada. Entonces, cuando tomas la raíz enésima de un número racional, la mayor parte de las veces el producto es un término equivocado porque es la multiplicación, pero quiero decir, el resultado es un número irracional. Algunas veces seguirá siendo racional, pero las más de las veces va a ser irracional. Entonces eso ya debería indicarnos que aquí va a pasar exactamente lo mismo. Es muy fácil buscar un contraejemplo. Por ejemplo, a igual a 2. Entonces 2 es un número racional, es 2 sobre 1, y 2 al cubo menos raíz de 2 no es un número racional, ¿no? O sea, 2 al cubo sí es un número racional, es 8, pero tenemos 8 menos la raíz de 2. Raíz de 2 es un número irracional, y un número racional sumado a o restado a un número irracional es un número irracional. O sea lo que sea, 8 menos raíz de 2, que va a ser aproximadamente 7,6
y infinitos decimales. O sea, más o menos. Para un valor de raíz de 2, si lo redondeamos a 1,4, que es 1,4, 1,4, hasta el infinito, pues nos quedaría 7, o sea, le quitamos unos 7, perdón, no, nos da menos. Le quitamos unos 7, le quitamos 0,4 y es 6. Pues sí, efectivamente, nos da 6,6 y lo que sea, más o menos, redondeando un poco. Entonces, esto es un número racional. Nunca se podrá representar como la ratio de dos números enteros. Entonces, esta es falsa y esta se ve muy fácilmente que es falsa. ¿Hay algún caso donde pudiese ser cierta? O sea, básicamente todos los casos donde A, de nuevo, sea un cuadrado perfecto. Entonces, si en vez de 2 hubiésemos escogido A igual a 4, entonces tendríamos 8 menos raíz de 4, que es 2, y tendríamos 8 menos 2, es 6. Pero para la mayoría de los casos no es cierto que si A es racional, entonces A al cubo menos raíz cuadrada de A también es un número racional. Y nos queda el último, T, ¿no? Y dice, si la raíz cuarta de A no es un número racional, de esto se sigue que la raíz cúbica de A tampoco es un número racional. De nuevo, este es muy fácil de ver también. O sea, sabemos que A es un número real y puede ser en esta afirmación A puede ser un número entero, etc. No hay problema. Entonces, perdón, esto es no, perdón, dejémoslo claro. Si la raíz cuarta de A no es un número racional, la raíz cúbica de A tampoco es un número racional. Entonces, esto es muy fácil de ver que no es cierto. O sea, un número puede tener una raíz cúbica exacta y no tener, o sea, cuando digo por exacta, quiero decir una raíz cúbica que es un número entero, y puede no tener una raíz cuarta, que es un número entero. De hecho, de nuevo, contraejemplo, ¿no? Para no entrar en teoría, busquemos un número que sí tenga una raíz cúbica perfecta y no tenga una raíz cuarta. Ya lo hemos encontrado. 27, que es un número real, y es un número racional, y es un número entero, y es un número natural. 27, ¿no? Entonces es un A que cumple esta regla. La raíz cúbica de 27 es 3. Entonces sí tiene una raíz cúbica que es un número racional y la raíz cuarta, en cambio, de 27, pues tendría que mirarla en la calculadora, pero sé que es un número irracional, o sea que no es un número real. Entonces ya hemos encontrado un ejemplo donde sí hay raíz cúbica racional y no hay raíz cuarta racional, por lo que T es falso. Entonces, ¿cuáles son las respuestas correctas? Antes de que veamos las tres opciones que se nos presentan, y por eso tenemos que abrir nuevamente el documento, ya tenemos que todas las respuestas, 4 de ellas, Q, R, S y T, todas estas respuestas son falsas, hay 4 respuestas falsas y una respuesta verdadera. ¿Y cuáles son las opciones que se nos daban en este ejercicio? Vamos a mirarlo otra vez. Las respuestas correctas, las respuestas son... Aquí está. Bien, y marcamos otra vez. P verdadera, Q falsa, R falsa, S falsa, T falsa. 3 falsas. No, perdón, 4 falsas y una verdadera.
Entonces nos pregunta, ¿el número de afirmaciones siempre verdaderas entonces el número de afirmaciones siempre verdaderas es 1. Y las respuestas que nos dan son 2, errónea. Ninguna de las otras respuestas. Y C, 3. Entonces es ninguna de las otras respuestas, porque la respuesta correcta es 1 verdadera.